Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Para mí es un gusto, es un privilegio de parte del Señor el estar conectados una vez más, deseando que las bendiciones del Señor estén. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga grandemente. Este es el deseo de su servidor y hermano en Cristo Jesús, Pastor Maynor Velázquez, deseando que el Todopoderoso le esté bendiciendo, llenando su vida de grandes bendiciones. ¿Cómo se encuentra usted en esta hermosa noche? Damos gracias a Dios porque aquí estamos una vez más conectados para compartir con usted la bendita palabra del Señor. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones en el amor del Señor. Así que ánimo, mis hermanos, Dios está con nosotros y en esta noche vamos a compartir brevemente la bendita palabra del Señor. Esperamos que nuestros hermanos se puedan conectar en esta hermosa hora, gloria a Dios, y así poder compartir de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, estamos aquí conectados para compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo en esta hermosa noche? Esperamos que usted haya estado bien y que todas sus labores pues hayan sido desarrolladas con éxito para la gloria del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a esperar esos segunditos para que nuestros hermanos se conecten una vez más y que juntos podamos compartir de la palabra de Dios. En esta hermosa noche ya está con nosotros nuestra hermana Desiree, gloria a Dios, desde Misco. Dios le bendiga, hermana Desiree, gracias a Dios que usted ya está conectada con nosotros. Aleluya. En esta hermosa hora, gloria del Señor, vamos a continuar nuestro estudio bíblico que hemos estado desarrollando desde la semana pasada acerca de los principios bíblicos de sujeción, orden y obediencia. Amén. Y en la última transmisión que tuvimos el día viernes hablando de este tema, estuvimos hablando, gloria al Señor, acerca de la sujeción y la obediencia y el orden. Tiene que ver con la autoridad delegada. Y la autoridad delegada es la misma representación de la autoridad de Dios sobre aquellos a quienes el Señor escoge para darles autoridad. Entonces, autoridad delegada es una representación, es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pues Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. En primer lugar, está, hermano, la manifestación de la autoridad de Dios a través de una manera directa. Y cuando hablamos de que Dios ejerce su autoridad directamente, estamos hablando de que el Señor nos habla a través de su palabra directamente, para que nosotros hagamos conforme lo que Él desea que hagamos. Pero Dios también nos habla a través de su Espíritu y habla a nuestro corazón para darnos instrucciones de lo que nosotros debemos de hacer. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Hermana Yulisa, bienvenida, bendiciones en esta hermosa noche. Que Dios le bendiga grandemente. Y gracias a mi hermano Oscar Ramírez, que ya está con nosotros también. Y la familia Palma Alvarado también ya está con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una autoridad delegada, estamos hablando de que Dios manifiesta su autoridad de manera directa, pero también Dios manifiesta su autoridad a través de una autoridad delegada. Y la autoridad delegada es la persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Amén. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para, hermano, que lo representen y ejerzan su autoridad. La palabra del Señor nos habla, hermano, y nos dice que las autoridades, hermano, son puestas por Dios. Y las que existen por Dios han sido puestas.
Y esto es bien interesante. En primer lugar, porque, hermano, hay 4 clases básicas, o hay cuatro áreas en las que Dios manifiesta su autoridad delegándola. La primera es la familia, la segunda es el gobierno, la tercera es la iglesia y la cuarta es el trabajo. El día viernes hablamos, por ejemplo, de cómo es que Dios manifestaba su autoridad en la familia. La autoridad delegada recae o es responsabilidad de el varón. El varón es la cabeza de su casa y la autoridad de parte de Dios es delegada al varón. ¿Eso qué quiere decir? Que el responsable de casa es el varón. Amén. Y la mujer debe de respetar y de reconocer esa autoridad sobre su esposo. Los hijos, hermano, están bajo autoridad de los padres. Entonces, y ese es el orden en el cual Dios manifiesta su autoridad. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla ahí en Efesios 5:22, nos habla en Efesios 6:1, donde, hermano, se exhorta, se anima, se aconseja que las mujeres, hermano, deben de estar sujetas a su marido. Y cuando hablamos de sujeción, hermano, estamos hablando, hermano, de ese reconocimiento a la autoridad. Estamos hablando de esa honra a la autoridad. Tanto los hijos hacia los padres, como los hijos y la esposa hacia el marido, hacia el varón de casa. Amén. Ahora bien, ahí mismo en Efesios 5:25, se aconseja y se dice que los maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 2 actitudes que resaltan en este versículo de Efesios 5:25 es que dice que, hermano, el varón debe de amar a su esposa. Y cuando hablamos de amar, no estamos hablando de un sentimiento. No estamos hablando de que todo el día usted va a pasar diciéndole a su esposa que la ama. Y no estoy diciendo que sea malo que usted lo haga. De hecho, es muy bueno que usted le diga a su esposa cuánto la ama. Pero más que decirlo, el amar consiste en expresarlo. Y lo expresamos, hermano, a través de nuestras acciones. Lo expresamos a través de nuestras consideraciones. Lo expresamos, hermano, a través de ese sacrificio que mostramos para que, hermano, el alimento no falte en casa. Para que en la casa, hermano, no falte la protección, no falte la provisión, no falte, hermano, esa voz de alerta cuando hay peligro. Porque esa es la función del cabeza. La función del cabeza de hogar no es venir y comportarse como un déspota. Yo soy el que mando y a mí no me digan nada. No, mi hermano. Hace mucho tiempo yo escuchaba el comentario y decía, el matrimonio, hablando del hombre y la mujer, es un pacto divino por Dios, pero también es un trabajo de equipo en el cual debe de existir una consideración mutua y debe de haber un amor mutuo. Entonces, pero aquí el Señor le está hablando a la cabeza de hogar, Efesios 5:25, y le está diciendo al esposo que debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? El amor de Dios, hermano, hacia la iglesia, hacia su pueblo, fue tan grande, hermano, que dice allá en Juan 3:16 que el Señor, hermano, amó de tal manera que no escatimó. Mire esa palabra, escatimó. Quiere decir que Dios no consideró el alto precio que conllevaba redimir a un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados. Así nosotros, hermano,
como cabezas de hogar, no debemos de escatimar el precio, hermano, que lleve el tener buenos hijos, el tener, hermano, una buena esposa. No debemos de escatimar. A veces nosotros como varones, yo me incluyo, fallamos. ¿Por qué? Porque, hermano, somos cabezas de hogar, pero no estamos amando a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque no la consideramos. ¿Por qué? Porque no escatimamos, hermano, un esfuerzo para hacer que nuestra esposa se sienta segura, para que nuestra esposa se sienta amada, para que nuestra esposa se sienta protegida. No hay un esfuerzo. A veces el hombre solo se limita, hermano, a llevar la comida a la casa, pero la esposa necesita más que alimento en la casa. La esposa necesita compañía, amistad. La esposa necesita, hermano, dedicación. La esposa muchas veces necesita, hermano, ese respiro para continuar adelante. Porque es una esposa. No es un sirviente, no es un mueble, no es un objeto que se pueda usar. Entonces, y hermano, en relación a los hijos, ahí mismo en Efesios 6:4 dice, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Mire qué lindo. La palabra criar tiene un sinónimo de formar, de desarrollar. Dice, sino criadlos en disciplina. Oiga, disciplina. No está hablando de golpes. Está hablando, hermano, de que nosotros como padres formemos a nuestros hijos en un orden. Que ordenemos a nuestros hijos, hermano, que formemos a nuestros hijos, hermano, en un desarrollo integral. Y cuando le hablo de un desarrollo integral, le estoy hablando de que los hijos necesitan alimento. Los hijos necesitan vestido. Pero también los hijos necesitan, hermano, esa amistad, esa compañía, esa persona. Porque hay un dicho muy popular aquí en Guatemala que dice que padre no es aquel que engendra, padre es aquel que forma. Y hay muchos padres que están fallando en eso. Si hablamos de alimentos, 100 puntos. Si hablamos de vestidos, 100 puntos. Si hablamos de cuidado en cuanto a salud, en cuanto, hermano, a, ¿qué decirle yo? Ver las necesidades del hijo, 100 puntos. Pero, hermano, están fallando en el desarrollo integral de los hijos. Y cuando dice Efesios 6:4, cuando Efesios 6:4 dice, sino criadlos en disciplina. Cuando dice, criadlos en disciplina, está hablando de formación. Ahora, ¿qué formación está hablando? Está hablando de que los padres, incluyendo marido y mujer, que los padres deben de formar a sus hijos, deben de desarrollarlos integralmente. En cuanto a la relación de hijos, todo importa. Te lo vuelvo a repetir. En cuanto a la relación con nuestros hijos, todo importa. Importa que les demos alimento. Importa que les demos vestido. Importa que tengamos una relación con ellos. Pero qué triste es que cuando el padre basa su relación con sus hijos solamente a un buenos días, a un buenas noches, a un buenas tardes. Qué triste es eso. Qué triste, porque los hijos necesitan más que un buenos días, más que un buenas noches, más que buenas tardes. No, tus hijos necesitan, hermano, el hecho de que tú puedas reírte con ellos. El hecho de que tú puedas caminar con ellos. A veces las mamás deberían, oíme esto, a veces las mamás deberían de olvidarse por un momento que son mamás y deberían de ser amigas de sus hijas. Porque a veces las hijas no tienen con quién hablar. Y tristemente las hijas hablan con personas que solo corrompen el corazón, pero que nunca van a dar un consejo bueno. A veces los padres deberían de dejar de ser padres por un momento y deberían de ser ese amigo.
ese amigo que es capaz de abrazar a su hija, ese amigo que debería ser capaz de jugar con sus hijas. Hay padres que no pueden ni siquiera, oíme, hay padres que ni siquiera pueden darle una expresión de amor a sus hijas. Y eso, ¿sabes una cosa? Va a ser una gran mella en el corazón de tus hijos. Por eso te digo, a veces deberíamos de bajarnos de ese pedestal de padres y deberíamos de ser amigos de nuestros hijos. Algo que hace muchos años yo escuché oír de alguien fue esto. ¿Por qué nuestros hijos hoy en día ya no permanecen en casa? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día ya no nos buscan a nosotros como padres? ¿Por qué nuestros hijos hoy en día, no importando la edad que tengan, en lugar de refugiarse en nosotros, se refugian en otra gente, en otras personas? Hace mucho tiempo yo escuché esta expresión. Los hijos van a buscar en la calle lo que no tengan en casa. Esa jovencita que quedó embarazada a los 13 años. Esa señorita que a los 17 años se truncó la vida. Es responsabilidad de los padres. Porque para los hijos, todo lo que uno haga es importante. Y eso es algo que debes de tenerlo muy presente. Si tú tienes a tus hijos de 18, de 20, de 22 años en casa todavía, no se te olvide que si los tienes en casa, necesitas seguirle dando lo que de niño les diste: dedicación, amor, tiempo, esperanza, consuelo. Y a eso se refiere cuando dice que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina. Está hablando de una formación integral. No todo el tiempo es amor para los hijos. Hay momentos en los cuales a los hijos se les debe de disciplinar, se les debe de amonestar. En pocas palabras, hay momentos a que a los hijos se les debe de sacar el cincho. Porque si tú basas tu relación con tus hijos solamente con amor, déjame decirte que estás corrompiendo a tus hijos y los estás provocando a ira. Por eso es lo que dice Efesios 6:4. A veces como padres fallamos en eso. ¿Por qué? Porque, hermano, no se trata de solo de darles todo el tiempo a los hijos. No se trata de darles todo el tiempo cincho a los hijos. No. Hay momentos en los cuales se debe de tomar un cincho, un cinto. Pero también hay momentos en los que uno debe de ser amigo para conversar, para platicar, para poder, hermano, ver qué es lo que está pasando. Porque después, ahí mismo en Efesios 6:4 dice, creadlos en disciplina, formación integral. Y dice, y amonestación de parte del Señor. ¿Qué es amonestar, hermano? La palabra amonestar quiere decir, hermano, llevar a la reflexión, llevar a la conciencia. Y a veces, hermano, nosotros como padres, hermano, no hacemos reflexionar a nuestros hijos. Estamos viendo que nuestros hijos se están equivocando, hermano, y no los llevamos a la reflexión. Tenemos que ponerle un alto al mal proceder de nuestros hijos. Tenemos que ponerle un alto a la rebeldía de nuestros hijos, no importando la edad que se tenga. Un buen hijo, oíme, un buen hijo es aquel que teniendo la edad suficiente para irse de casa, no lo hace. Un buen hijo es aquel que teniendo la edad suficiente, no se le olvida que tiene padre y que tiene madre. Un buen hijo es aquel que teniendo la edad suficiente, sabe que debe respeto, obediencia y sujeción, estando o no estando presente los padres. Pregúntate tú que tienes a tus padres vivos, tú que tienes a tu mamá viva, pregúntate,
¿Será que eres un buen hijo? ¿Será que eres una buena hija? Pregúntate tú como padre, ¿estás desarrollando, estás formando a tus hijos integralmente? ¿Por qué? Porque ese es el consejo que la palabra del Señor nos está dando. Ahora bien, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ser responsables de nuestra sujeción, de nuestro orden y de nuestra obediencia. Te cuento y te recuerdo aquella historia, hermano, de aquellos cangrejos que estaban en el mar. En cierta oportunidad, papá y mamá cangrejo estaban a la orilla del mar y empezaron a hablar de sus sueños, empezaron a hablar de sus anhelos. Y dentro de la plática, el padre le dice a la madre: mira, hoy que ya tenemos a nuestro hijo, quisiéramos que nuestro hijo fuera sobresaliente. Quisiéramos que nuestro hijo fuera el mejor. Vamos a ayudarlo a que se desarrolle y a que sea el mejor cangrejo de toda nuestra comunidad. Aquella mamá entusiasmada le dice a su esposo: pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr que nuestro cangrejo hijo sea el mejor? Entonces viene el papá y le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a enseñarle a nuestro cangrejo, a nuestro hijo, a que sea el primero de toda la especie, que en lugar de caminar para atrás, camine hacia adelante. De acuerdo, le dijo la esposa, vamos a hacerlo. Tomaron a aquel hijo pequeño, inocente, que no sabía nada, y le dice: hijo, tenemos grandes expectativas contigo. Queremos que seas el mejor de todos. Y aquel niño, mientras escuchaba las expectativas de los padres, dijo: claro que sí, yo quiero ser el mejor. El día de mañana, a temprana hora, vamos a venir al mar. Y cada vez que venga una ola, tu mamá y yo te vamos a tomar y te vamos a impulsar de tal manera que tú aprendas a caminar hacia adelante. De acuerdo, dijo aquel hijo, valiente, con coraje. Y empezaron a hacerlo. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó el cuarto día, pasó la primera semana, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Pasó mucho tiempo. Al finalizar el tiempo, en una tarde, mientras caía el sol, aquellos padres se sentaron a la orilla del mar, como aquella primera vez en que hablaron de las expectativas y los sueños hacia su hijo. Cansados, frustrados, tristes, desconsolados. Y aquel hijo, sin saber nada, se acercó a sus padres y le dijeron: papá, mamá, ¿pasa algo malo? Aquellos padres, desconsolados grandemente, le dijeron: no, hijo, no pasa nada. No, algo les está pasando, dijo aquel hijo. Díganme ustedes, ¿qué está pasando? Aquella mamá le dijo: hijo, tú sabes que te amamos. Y tú sabes que hace mucho tiempo te hablamos de sueños y expectativas que teníamos de ti. Es cierto, dijo. Y yo le he estado echando muchas ganas, le dijo. Y he estado consciente de que quiero y anhelo ser el mejor. Sí, mi hijo, le dijo el papá. Pero el tiempo ha pasado y cada mañana venimos a este lugar y hacemos las mismas cosas. Y vemos con tristeza que tú no aprendes a caminar hacia adelante. Aquel hijo le dijo: es cierto, le dijo. Pero ¿saben ustedes por qué? Le dijo. No, mi hijo, ¿por qué? Yo le he echado todas las ganas. Yo me he impulsado con toda la fuerza. Y aunque me da miedo, yo con ustedes, yo voy adelante. El problema está, le dijo, que cuando la ola ha bajado y yo volteo a ver hacia atrás, yo a los primeros que veo son a ustedes. Y como ustedes caminan para atrás, yo sigo caminando para atrás. Moraleja de la historia: como padres, Dios nos exhorta a que seamos sujetos, a que seamos ordenados, a que seamos obedientes.
y que ese mismo ciclo, ese mismo estilo de vida se repita en nuestros hijos. No podemos decirle a nuestros hijos, sean obedientes. No podemos decirle a nuestros hijos, sean respetuosos. No podemos decirle a nuestros hijos, sean sujetos, hagan lo que yo les estoy diciendo que hagan. Si nosotros como padres no nos sujetamos al pastor, no somos obedientes a los líderes, no obedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestras acciones estamos marcando el camino de nuestros hijos. Y al final, tú como padre, si tú continúas siendo el mismo padre que tal vez como hijo no recibió amor, que tal vez como hijo no tuvo esa compañía de un padre, pero si tú continúas con el mismo patrón, te estás reproduciendo exactamente igual en la vida de tu hija. Desamorado el papá, desamorado la hija. Falta de orden, falta de obediencia, falta de sujeción en la mamá, lo mismo en el hijo. Tenemos que examinarnos, tenemos que darnos cuenta. Predicamos a un Dios de orden, a un Dios de sujeción, a un Dios de obediencia. Y estas tres áreas se manifiestan en la familia, en el gobierno, en el trabajo, en el matrimonio. Evaluemos nuestra vida y démonos cuenta que sin estos elementos no llegaremos a ser hijos de verdad. Te lo dejo en tu corazón. Que en esta noche Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que hoy se han conectado. Gracias por sus saludos. Los espero el día de mañana. Bendiciones.